Saludos, amados hermanos. Soy Abner Bartolo, director de la Academia Bíblica Pesher, y en esta oportunidad quiero comentarles acerca del curso que estamos por iniciar. Les invito a acompañar en esta transmisión que tendremos de información, principalmente será información acerca de ese curso, costos, cuándo inicia, de qué trata, y si es que tienes algunas preguntas, lo puedes hacer. Entonces vamos a tener este tiempo de, de explicación, de presentación. Vamos a dar unos minutos para aquellas personas que todavía se están conectando, para que puedan incluso compartir mm, esta transmisión con otros hermanos eh, de la iglesia, de sus congregaciones, familiares, etc. Entonces, vamos a tomarnos el tiempo, este tiempo de promoción. Muy bien. Muchas gracias a aquellos que ya están conectándose y que pediría, por favor, que puedan compartir esta información. Muchas gracias a cada uno de los que están allí compartiendo. ¿Ya? Muchas gracias por estar con la Academia Bíblica Pesher, y pedirles de que puedan ustedes invitar a otros. Muy bien. El curso se va a llamar Libros Proféticos del Tiempo del Exilio. De eso va a tratar. Explicaré de qué consiste exilio, de grosso modo. Y entonces, amados hermanos, muchas gracias. Vuelvo a repetir que estamos en vivo y nos gustaría que compartiera esta información con otras personas. Muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar. Estamos en el curso, repito, libros proféticos de la época del exilio. Y el exilio babilónico llamamos al periodo, bueno, algunos lo van a llamar el 586, que es la destrucción de Jerusalén. Otros van a correr un poquito antes, al 597, y la mayoría creo que considera el 605 como punto de partida. El exilio babilónico es ese periodo de tiempo donde la mayoría de los judíos, los del reino de Judá, fueron llevados cautivos a Babilonia. Estamos hablando del 605 a.C. hasta 535. Se toma más o menos ese periodo de tiempo, pero el exilio continuó. Pero para nuestros fines vamos a tomar hasta ese periodo, más o menos hasta cuando Ciro da el edicto del retorno. Muy bien. ¿Qué sucedió en ese periodo? Bueno, muchas cosas, pero para el curso nos interesa estudiar los libros proféticos. Para los que son estudiantes de la Academia Bíblica Pesher, saben de que ya hemos tenido una secuencia de cursos, ¿no? El primer curso en esta cadena fue Introducción a los libros proféticos, una introducción al profetismo bíblico. Luego vino el curso Libros Proféticos del Preexilio, o sea, antes del exilio. Y ahora continúa nuestra cadena de cursos para los libros que tratarán acerca de este periodo del exilio. ¿Ok? Eso para considerar. Luego vendrá un curso
sobre libros posexílicos. Muy bien. Este curso forma parte del diplomado en estudios bíblicos. O sea, la Academia Bíblica Pesher ofrece este diplomado. ¿Cómo se obtiene este diplomado? Pues al estudiar 7 cursos en la Academia Bíblica Pesher. Usted puede estudiar varios cursos, puede estudiar este curso en particular y luego añadir más cursos para tener este diplomado en estudios bíblicos. Vamos a estudiar de manera virtual, y esto es solamente la cuestión de la presentación. Y ahora veamos lo que incluye los cursos. Bien. Los libros proféticos exílicos del exilio, libros compuestos o inspirados en el periodo del exilio babilónico. Ya he dicho más o menos entre 605 y 535 antes de Cristo, en la época que Babilonia no solamente conquistó Judá, sino también se llevó cautivos a la mayoría de los judíos a diferentes territorios de Babilonia. Dentro de los libros que consideramos en la Academia Bíblica Pesher, que pertenecerían a este periodo, serían Jeremías, ¿no?, y Lamentaciones. Hablaré luego de la relación que habría, o que dicen algunos que tendría Jeremías con Lamentaciones. Jeremías habló bastante antes del exilio, en el exilio, muchísimo en el exilio, o por lo menos antes del 586, perdón, habló bastante denunciando el pecado y anunciando la destrucción de Jerusalén. Ezequiel, pues, es un libro compuesto que tiene su origen allá en Babilonia. Y los 2 siguientes libros están en cuestión, de mucha discusión, Abdías y Joel, si es de este periodo o no, pero hay evidencia, mucha evidencia para que Abdías sí sea de este periodo, que se haya compuesto en el periodo de la invasión babilónica, en la destrucción de Jerusalén. El libro de Joel es mucho más complicado. Allí sí no hay una evidencia tan clara para decir de qué periodo es. Antiguamente la mayoría pensaba de que Joel era del periodo preexílico y que sería el primer libro que se compuso o el primer libro que se redactó. Hoy en día hay otros que dicen que es del periodo exílico y hay otros que dicen que sería del periodo posexílico. También hay discusión acerca de Daniel, ¿no? Personas, o sea, estudiosos, que dicen que Daniel debería ser fechado en la época macabea, más o menos el 200 antes de Cristo, pero yo creo que su trasfondo en la época en la que se adorna, ¿no?, esta historia o el relato es en la época babilónica, está adornado en ese periodo. Entonces, ¿por qué no estudiarlo en el periodo donde se le presenta? La pregunta crucial que debemos responder al estudiar no solamente estos libros es ¿cuál es el mensaje divino? Y puntualmente, aquí, ¿cuál es el mensaje divino en aquella época de crisis? Y hablamos de crisis porque en el 586 no solamente se destruyen las murallas de Jerusalén, que posteriormente Nehemías va a reconstruirlo, sino que se destruyen el palacio. Pero lo que más dolió fue la destrucción del templo. La destrucción del templo que Salomón construyó y que los posteriores reyes, no todos, pero uno que otro, reconstruía o trataba de reparar las grietas, como es el caso de Josías. Entonces, el templo donde se asumía que estaba la presencia de Dios fue destruido. Y también
se llevaron las piezas del templo, menos quizá el tabernáculo, porque no se menciona que haya salido ni que haya regresado, ¿no? La verdad, el tabernáculo no se sabe dónde está. Pero todas las demás piezas o las piezas más importantes, incluyendo cucharas y platos, lo que nos va a contar el libro de Daniel, fueron llevados. Y esto crea una crisis, porque religiosamente había una idea que el Dios nacional o el Dios de la ciudad debería proteger a esa ciudad contra cualquier invasión. Sin embargo, al quedar esa ciudad destruida, ese Dios también había perdido la batalla y se llevaban sus objetos o sus figuras, en el caso de ser un ídolo, se llevaban consigo cautivos también a esos ídolos, y ese Dios era cautivo de esa nación conquistadora y por tanto cautivo del Dios de ese país o de esa ciudad. Imagínense a los judíos teniendo esa crisis de identidad, una crisis religiosa, que su Dios fue derrotado, entre comillas, derrotado. Y ahora se llevaban cautivos no solamente a la gente, sino también a su Dios, entre comillas, digo. En esa época, vamos a decir, de crisis, Dios envió su mensaje. Por supuesto, envió su mensaje antes de esa crisis a través de los profetas preexílicos, también a través de estos profetas. Dios envió su mensaje a través de sus emisarios, advirtiendo que vendría esta crisis, pero no hicieron caso. Y también envió su mensaje en esa época de dolor para consolarlos, por supuesto, después de esta crisis. ¿Cuál es el mensaje divino para ese periodo? Esa pregunta estaremos respondiendo. A decir verdad, hay 3 preguntas que en el curso procuramos responder, en cursos bíblicos. Primera pregunta es: ¿cuál es el contexto en el que estamos trabajando? Segunda pregunta: ¿cuál es el mensaje? ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje que estamos y que encontramos en estos libros o pasajes? Tercera pregunta: ¿cuál es el aporte teológico? Y hay una cuarta pregunta que a veces se me pasa a mí, pero ese es un defecto mío, es ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación de ese mensaje para nuestros días? ¿Ya? Y de adelante, les adelanto de que el mensaje de Dios para nuestros días es que Dios sigue teniendo el control de todo. A pesar de las situaciones difíciles, igual de crisis que vivimos hoy en día, la pandemia, Dios, el Dios de la Biblia, sigue siendo soberano. Sigue siendo el que está sobre los reyes, sobre los reinos, y a él no se le escapa nada. Es el mensaje de esperanza que vamos a encontrar en los libros proféticos. Quiero igual hacer aquí, digamos, un tipo paréntesis solamente para comentar de que este curso de libros proféticos del periodo exílico vamos a iniciar este viernes 19 de febrero. El horario está allí especificado: 7 p.m. para México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua; 8 para Perú, Colombia, Panamá y Miami; 9 de la noche para Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana; y 10, bastante tarde ya para ellos, pero tenemos estudiantes de esos países, por lo menos de los 2 primeros, 10 de Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay. También menciono ya de antemano que el curso tiene duración de 6 viernes y cada clase tiene un tiempo aproximado de 1 hora y media, y el costo del curso es de $15
para los países fuera de México y 300 pesos para México. Las clases se dan vía Zoom, y si no puedes asistir porque, bueno, se te dificulta por el horario, tienes trabajo ese día, no sé, algún percance, se te va la energía eléctrica o la señal de internet no es buena, no te preocupes, la clase queda grabada y lo puedes ver cuantas veces quieras. También usamos Classroom para la retroalimentación, especialmente con las tareas, pequeñas actividades que los estudiantes realizan para incrementar el conocimiento, porque no se trata solamente de dar una conferencia, decir de qué trata este tema, este libro, sino que el estudiante pueda luego retroalimentar lo que ha aprendido, buscar información en la Biblia y también fuera de la Biblia. Las tareas, aunque a muchos no nos guste, las tareas son una buena forma de aprender. Pueden ustedes anotar allí la forma de cómo pedir más información o por lo menos verificar para inscribirse y métodos de pago. Bueno, de antemano digo que vía PayPal para los países fuera de México, vía PayPal al correo ministerio.abeba@gmail.com. Para México, pues hay un número de cuenta para depositar transferencia bancaria o en un OXXO. Y Guatemala también. En Guatemala podría ser o es a través de Ban Rural. Este número de WhatsApp también es para preguntar y se crea un grupo de estudio donde se intercambian ideas y también se transmite la información. Ahora sí, solamente voy a presentar de manera genérica acerca de los libros que vamos a estudiar. Bien, Jeremías, el profeta Jeremías, más conocido como el profeta llorón, decían cuando yo estuve niño en la iglesia, decían, ¿quién es el profeta llorón? La respuesta correcta era Jeremías. El profeta que lamenta, que sufre, el profeta que sufre rechazo, injusticias, el profeta que fue lanzado a una cisterna para que muera, fue azotado muchas veces por ser un hombre que llevaba mensaje de desgracia. Todos los demás profetas del status quo, profetas de la prosperidad, vamos a decir, profetas que aplaudían al rey, que animaban al pueblo, decían, no, nuestro Dios es poderoso, nos va a librar, pero no denunciaban el pecado. Esos profetas acusaban y incentivaban el rechazo ante el mensaje de Jeremías. Porque Jeremías era un profeta de desgracia, como la mayoría de los profetas. ¿Ya? Los profetas bíblicos, los verdaderos profetas son profetas de desgracia en el sentido de que anuncian castigo divino si es que no se arrepienten. Por supuesto, el mensaje profético también incluye esperanza de restauración, pero esa esperanza y esa restauración solamente viene cuando hay arrepentimiento, cambio de rumbo, cuando el pueblo decide volver al pacto que hizo con su Dios. La misión principal del profeta es la de denunciar el pecado. Y Jeremías cumplió fielmente eso, aunque a veces desistía. Recordemos lo que él dijo, ¿no? Yo ya no quiero hablar de tu mensaje, Señor. Tú me has seducido, ¿no? Pero hay un fuego dentro de mí que no me deja, sino que me impulsa a seguir hablando. Entonces, Jeremías es aquel profeta que está siendo fiel a su llamado, aunque para ello tenga que sufrir. A grosso modo, podemos decir
de que este profeta quizá comenzó ya su ministerio en el tiempo de Josías y luego con obviamente en la de sus hijos, ¿no? Vio la primera llegada de Nabucodonosor en el 605, vio en el 597 como también vinieron los babilonios y se llevaron a unas 10.000 personas, presenció la devastación de la destrucción de Jerusalén y fue obligado a huir a Egipto, donde probablemente murió. Él no llegó al exilio en Babilonia, porque Nabucodonosor había ordenado que él fuese tratado bien, porque fue el profeta que decía, Babilonia va a gobernar este territorio, sujétense a Babilonia. Bueno, su mensaje también es muy dramático en el sentido de que él dramatiza, no solamente habla, sino que escenifica. Jeremías es un personaje muy inspirador en cuanto a la obediencia a Dios. El libro de Lamentaciones. Cuando pensamos en el libro de Lamentaciones, hay una discusión entre quién pudo haber compuesto este libro, que no es profético en sí mismo, ¿ya? O sea, no vamos a considerar el libro de Lamentaciones como un libro profético, porque es más de lamento, como su nombre mismo dice, es una elegía, está sufriendo, son poemas. De antemano les adelanto, y lo veremos en clase esto. Y ya tengo un video en YouTube, si ustedes pueden buscarlo. Hablé sobre Lamentaciones, sobre la composición poética, donde los capítulos de Lamentaciones, a excepción del último, pero los demás capítulos están formados de modo acróstico. O sea, el primer versículo está con la letra Aleph, el siguiente versículo con la letra Bet, siguiente versículo con la letra Gimel, o sea, en orden alfabético. Y eso requiere mucha paciencia, mucha creatividad de parte del compositor. Y se atribuye a Jeremías, uno, porque es el personaje que siempre hace lamento y sufre en el libro de Jeremías, pero también porque la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, más o menos por el año 200 o quizás 100 antes de Cristo, la Septuaginta añadió, ahí dice, de Jeremías. O sea, la Septuaginta añade, pero para que el traductor de la Septuaginta añade de Jeremías, no lo hizo porque se le ocurrió, sino que hubo una tradición oral, vamos a asumirlo, de que decía Jeremías es el que lo compuso, aunque no estaba escrito, pero hubo una tradición oral que decía esto es de Jeremías, hasta que el traductor de la Septuaginta lo añadió. Es un libro de lamento, de sufrimiento, de mucho dolor, pero concluye con esperanza, ¿verdad? Incluso del último capítulo sacamos las letras para algunas de nuestras canciones o cánticos dentro de la iglesia. Por su misericordia, por su verdad, por su fidelidad no hemos sido consumidos. Entonces, al estudiar Lamentaciones, recordemos de que Dios sí es un Dios fiel a su pacto y cumple lo que él establece. Que hay que relacionar esto con las maldiciones del pacto que están en Levítico 25, Deuteronomio 28, 29, y el Dios paciente, pero cuando le llega, ¿no? es grande misericordia, pero tardo para la ira, pero cuando ya cumple, Dios castiga, pero no se queda ahí, no destruye completamente, sino crea un remanente, y ahí está su misericordia. Pensar en el libro de Ezequiel
El, Ezequiel fue un personaje que vivió sus primeros años, por supuesto, en Jerusalén. Fue llevado al cautiverio en la segunda deportación en el 597 y recibió su llamamiento allá en el exilio, en el río Quebar. Y era, digamos, de la línea sacerdotal. Entonces, este sacerdote fue llamado a ser profeta y tuvo unas visiones eh, maravillosas acerca de Dios, acerca del futuro. Ahí está el nuevo templo, la nueva distribución de las tribus, pero también él denuncia el pecado de los judíos, denuncia la idolatría que hay en Jerusalén, al punto de que tenían allí ídolos y figuras dentro del templo. O sea, es tal la pecaminosidad de los judíos eh, que hasta en el propio templo había estas profanaciones. El libro de Ezequiel es un libro maravilloso porque también nos muestra esperanza y concluye con esperanza. Concluye con el Dios sanador. Es verdad que Judá está herido. Es verdad de que les ha llegado el juicio, pero Dios los va a restaurar, Dios los va a sanar. Y este mensaje fue dado desde el exilio por alguien que sufre el exilio para personas que están en el exilio. Y para que entiendan que el Dios soberano, el Dios judío, no está limitado por la geografía. Ya hemos aprendido eso en el libro de Jonás, ¿no? Porque el Dios de Jonás no se quedó en tierra de Israel, sino que también tiene el control sobre el mar y la naturaleza. Pero el libro de Ezequiel, este Dios no se quedó en Jerusalén o en el territorio de Judá. Dios sigue hablando a su pueblo, inclusive en el destierro, porque este Dios no está limitado a la geografía. Uy, hablar de Abdías. Pues ustedes saben que yo he escrito un libro sobre profecías contra Edom y la mitad del libro trata sobre Abdías. Así que va a ser un buen tiempo para repasar mi libro, ¿ya? Para repasar el libro Profecías contra Edom y estudiar acerca de Abdías. Lo que puedo decir de Abdías es que este personaje, o por lo menos está inspirado en alguien que presenció la caída de Jerusalén, ¿ya? 586, que vio todo lo que sucedió a los judíos y tiene dolor en su ser, eh, está devastado a Abdías y los sobrevivientes. Además de eso, también presenció cómo actuaron de manera desleal los edomitas, esos hermanos, ¿verdad? Los edomitas son hermanos porque en la Biblia, en Génesis, se presenta a Jacob y a Esaú como hermanos. Entonces debería haber un trato no solamente de buenos vecinos, sino de ser familiares. Pero Edom actuó en deslealtad con Judá. Hubo traición, aprovechamiento. Los edomitas aprovecharon la invasión babilónica y en mi libro yo pretendo sustentar que no solamente se aprovecharon, sino que colaboraron con el enemigo. Estuvieron en el ejército de Babilonia, o sea, estuvieron como aliados, ¿ya?
Y cuando se repartieron la ciudad para saquear, también recibió su parte Edom. Luego de eso, no solamente con la ciudad de Jerusalén, de eso sí hay mucha evidencia arqueológica, histórica, geográfica, se aprovecharon del territorio de lo que era de Judá. Por lo menos la mitad del territorio, veremos en un mapa cuando lleguemos a ese curso, cómo es que Edom eh, ocupa gran parte de Judá, ¿ya? Justamente en la época del exilio. Eso también fue como premio para los edomitas. Eh, entonces, Abdías es un libro maravilloso porque no te condena a la deslealtad y nos habla del versículo 15, del Dios soberano, el Dios que favorece al que sufre, el Dios que está del lado del sufriente, sino también el Dios que es juez universal. Y como juez universal, Él va a juzgar a todas las naciones, cómo tratan a su hermano. Finaliza el libro diciendo que el reino al fin será de Yahvé. El reino será Yahvé. Dios mismo será el rey. Así que, vamos hermanos, el libro de Abdías es un libro maravilloso y quiero adelantar esto en forma de anuncio, que estoy soñando, bueno, estoy pensando en hacer un curso específicamente para estudiar Abdías, ¿ya? Específicamente. Son 21 versículos y podemos leer, releer, buscar riquezas del libro de Abdías de manera mucho más detallada. Porque en los cursos que estamos tomando, tenemos una exposición muy genérica, y no entramos exhaustivamente. Próximamente daremos cursos más específicos, de análisis bíblico más profundo. Muy bien, eso con relación a Abdías. Ahora vamos con el siguiente libro, que ya les he dicho que es un libro complicado de fechar, complicadísimo de decidir a qué periodo podría pertenecer el libro de Joel, pero en mi libro, Profecías contra Edom, yo ubiqué el libro de Joel en el periodo del exilio y quiero ser consecuente con lo que he escrito. Hay alguna evidencia para decir eso. ¿De qué trata, pues, el libro de Joel? De juicios que vendrá sobre las naciones. ¿Por qué? Por lo que hicieron a Judá. ¿Cuándo? Y ahí se asocia información, se compara versículos, se compara la evidencia, el lenguaje, y tiene la misma fuerza de Abdías, la misma fuerza de algunos capítulos de Ezequiel, de algunos capítulos de Jeremías. Y eso nos lleva al contexto del exilio, al contexto de que estas naciones que van a ser juzgadas por Dios y se anuncia devastación, es por cómo actuaron contra Judá en el día de la copa de la ira de Dios, cómo trataron contra Judá. Y así como vino el juicio contra Judá en el día de Yahvé, porque es el término teológico, el día de Yahvé, el día del Señor, así vendrá el juicio de Dios sobre todas las naciones. Por supuesto, dentro del evangelicalismo, cierto sector, en el pentecostalismo, hay unos versículos que más se usa en referencia al libro de Joel, ¿no? Que sería la profecía de la llegada del Espíritu Santo, que ciertamente en la interpretación bíblica, o vamos a decir más específica, desde la perspectiva de Pedro, los primeros cristianos, era el cumplimiento de la profecía de Joel. O sea, que la parte de Joel 2, allí, la acción que anunciaba que vendría el Espíritu y los jóvenes podrían ver visiones y hablar, ¿no? Entonces, se cumplió en Hechos 2, con el día de Pentecostés. Digamos que de Joel esa es la parte más conocida, pero tiene otros mensajes y sigue diciendo
al igual que los otros profetas, que hay juicio por el pecado y también hay esperanza para Judá. Pero esa esperanza viene después de que se tienen que arrepentir. Por último, el último libro de esta cadena es el libro de Daniel. Quiero hacer la respectiva aclaración, que muchos académicos no van a considerar Daniel dentro del periodo exílico, sino, como ya dije al principio, del periodo posexílico, precisamente de la época de los macabeos. ¿Por qué aquí yo considero a Daniel? Y he escrito un artículo, no académico, pero he escrito una monografía tratando de sustentar que Daniel sí es de este periodo. Y eh, es interesante porque está ambientado allí, con Babilonia, con el rey Nabucodonosor, con el ambiente, y luego con la llegada de Persia. Entonces, hay, digamos, un ambiente cronológico que podremos aprovechar para entender bien Daniel. De Daniel sabemos muchísimo, ¿no? Daniel, el que no contaminó la comida, no se contaminó con la comida del rey, el que interpretó los sueños, el que de sus amigos que salieron libres del horno de fuego, el mismo Daniel que salió ileso del foso de los leones. Y para cuestión escatológica, pues la estatua que soñó Nabucodonosor, ¿no? Que nos habla de los imperios que habrían de venir, luego las bestias, también allí las 70 semanas. O sea, el libro de Daniel es muy, muy interesante para estudiar. La iglesia adventista se especializa mucho en Daniel, y también las iglesias que están muy alineadas al dispensacionalismo, con el premilenarismo, ¿no? ¿Cuáles son las 70 semanas? ¿Qué pasa en las semanas 69 y 70? Y ahí se hace el estudio de lo que, la época del anticristo, etc. No vamos a entrar nosotros en el curso de estos detalles. Eso sería otro curso más específico sobre las 70 semanas. Pero ahorita en este curso no nos va a dar el tiempo. ¿Ya? No nos va a dar el tiempo, pero es bueno conocer. Ahora, la pregunta, ¿para quién va dirigido los cursos de la Academia Bíblica Pesher? Bueno, este curso puntualmente de libros proféticos del periodo exílico, va dirigidos en primer lugar a todo cristiano que quiera aprender. Todo cristiano. Porque sí va a aprender algo. ¿Ya? No hay aquí distinción de edad, no hay distinción de congregación, de iglesia. Inclusive hay niños, adolescentes que son estudiantes de la Academia Bíblica Pesher. Pueden estudiar con nosotros. Así que, mis amados hermanos, quiero invitarlos a que puedan matricularse en este curso. Les garantizo, por la gracia del Señor, por supuesto, que usted aprenderá. Aprenderá el contexto, segundo, el mensaje, y tercero, la teología, por lo menos el aporte teológico de estos libros, y añadiríamos el cuarto, que ya mencioné también hace ratos, sobre qué cosa quiere Dios hoy en día con estos mensajes. Debo hacer también la respectiva aclaración que en la mayoría de las iglesias evangélicas no se estudian los libros del Antiguo Testamento, los libros proféticos, porque tienden a ser oscuros. Pero recuerden la amonestación de Pablo, del apóstol Pablo, que algunos también dicen, no, es que Pablo no lo escribió, pero yo creo que sí. Que algunos van a decir que Pablo dice
que toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice toda la escritura, se está refiriendo en primer lugar al Antiguo Testamento, con sus 39 libros en nuestra versión protestante, o con sus 22 o 24 en la versión judía, la Tanaj, ¿no? A esos libros, y en esa lista de libros están los libros proféticos. Y los libros proféticos también es útil, diría el apóstol Pablo, útil para enseñar, para rebuir, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Debemos nosotros aprender de estos libros. Por supuesto, luego podemos profundizar mucho más. Entonces, ahí está. Inscríbanse al curso Libros Proféticos Exílicos, 6 lecciones, días viernes. Este curso forma parte del diplomado en estudios bíblicos. Usted puede tener el diplomado al aprobar 7 cursos de los viernes en la Academia Bíblica Pesher. Este es el curso del diplomado en estudios bíblicos, y si quiere aprender griego, ya estudió algo de griego, también ofrecemos profundización. Ofrecemos griego 1, bueno, ahorita estamos para promocionar griego 2, ya dentro de 4 semanas será la invitación para griego 2. Los que ya tienen algo de griego 1 pueden matricularse a griego 2. También dentro de 4 semanas iniciamos con griego 4, que significa sintaxis. ¿Qué función cumple el caso nominativo dentro de la oración? ¿Qué función cumple un adjetivo? ¿Qué función cumple un verbo en modo indicativo dentro de la oración? Digamos, griego 4 es para personas que ya cursaron griego en algún seminario. Y ahora quiere saber más, cómo funciona esa palabra gramaticalmente dentro de la oración. Eso es sintaxis, ¿no? ¿Qué función cumple esta palabra dentro de la oración? Eso lo estaremos viendo, promocionando más adelante. Muy bien, muchas gracias a todos los que han estado presentes. Tenemos ahorita 28 asistentes. Gracias Carlos Salek, a Carlos Salek, que es estudiante de la Academia Bíblica Pesher y también estudiante de la Universidad de Filadelfia de México. Invitó a Ale Acosta para que pudiera ver esa transmisión. Muchas gracias, tía María Gloria, invitando a Mauricio, ambos miembros de la Iglesia Comunidad de la Gracia, donde nosotros nos congregamos. Gracias Raúl Candelaria, estudiante, bueno, ya no estudiante, profesor de la Universidad de Chiapas, allá en Tuxtla Gutiérrez, en la Facultad de Teología, y también estudiante de la Academia Bíblica Pesher en el curso de griego. Saludos y bendiciones, dice Raúl. Fidel Cancín, pastor en una iglesia en Perú, y fue estudiante de un seminario en Perú, el Seminario Teológico Iglesia Evangélica Peruana, y manda saludos. Igual Elí Jesús Malpartida también fue estudiante del Seminario Teológico Iglesia Evangélica Peruana en Huánuco, Perú. Dice Shalom. Y abajo Doris Cervantes también dice Shalom, pero ahí en hebreo, ¿ya? Shalom. Doris ya está inscrita en el curso Libros Proféticos Exílicos. Gracias Juan Rabanales, y miembro de la Iglesia Fileo en Tapachula. Artur Perales, bendiciones, hermano. Muchas gracias, hermano Artur. Tavi Leal desde Guatemala. Tía Tavi, excelente, hermano. Bendiciones. Jorge Luis Pinedo Sumaeta fue mi compañero en el Instituto Bíblico Betania del año 2001 al 2003. Ambos nos graduamos del diploma en teología. Dice excelente disertación, Abner Bartolo. Muchas gracias, muchas bendiciones. Y otro comentario más aquí. Saludos, dice Ezra Yishai. Carlos Puentes llevó el curso anterior de libros proféticos preexílicos. Gracias, Carlos.
Emilio Coronado, bendiciones, hermano Abner, creo que él está en Oaxaca. Héctor Landa es de Perú, pastor. Yo recuerdo que me enseñó un curso, me parece, en el Instituto Bíblico Betania. Sí, creo que fue un curso. Y él pide requisitos para la matrícula. Bueno, hermano Héctor, el requisito es escribir al WhatsApp 0052-962-699-1363 y allí se le va a decir cuál es el modo de pago del curso. Lo mismo de Yemima, la misma pregunta. Mili Campos, me imagino. Ok, ahí no dice. Satipo Perú, si es Mili, tendría que confirmar ahí. Si es Mili Campos, ella fue mi alumna en la escuela dominical. Pero tendría que confirmar. Sí, habría que escribir allí ese WhatsApp al 0052-962-699-1363 para dar la información sobre cómo se hace. Daniel Betancourt es estudiante, es chileno, pastor en Chile y estudiante de griego. Estudiante de griego en la Academia Bíblica Pesher. Siempre es un gusto saludarles. Noé Canseco es uno de nuestros estudiantes de la academia, ya tiene como 8 cursos, no sé, creo que tiene ya aprobado varios cursos. Nuestro hermano Noé. Gemima dice, soy Mili. Qué gusto, Mili, gracias por tu interés y a ver si después de ser mi alumna en la escuela dominical, en el año el año 2000, 2001, 2002. Ahora serías mi alumna en la Academia Bíblica Pesher. Muchas gracias a todos los que escribieron y los que estuvieron presentes en esta transmisión. Recuerden, este viernes iniciamos ese curso. Iniciamos este curso de libros proféticos exílicos y será un placer tenerlos aquí vía Zoom, tenerlos en clases, aprender juntos. Será un enorme placer que podamos conocernos y se pueda unir a nuestra comunidad estudiantil. Tenemos estudiantes de la mayoría de los países de habla hispana, incluyendo España y algunos hermanos que están en Estados Unidos. Será un placer recibirlos a todos nuestros amados hermanos. Me quiero despedir de esa transmisión recordándoles lo que nuestro Señor Jesús dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y sabemos de que en esta época de pandemia hay aflicción, hay tristeza, hay dolor, hay desesperanza, se han perdido trabajos, se han perdido familiares, hubo un desgaste emocional, económico, mucha privación. Pero tengan en cuenta que Dios está con ustedes. Hago un paréntesis, respondo a la pregunta de Otoniel. La academia en algunos cursos tiene acreditación o por lo menos tiene el reconocimiento de otra institución. Para griego y posteriormente cuando dictemos el curso de hebreo, sí se tiene la homologación, el respaldo del Seminario Teológico Querigma. Para aquellos que quieran estudiar en Querigma, les sirve el estudiar idiomas en la Academia Bíblica Pesher. Para los otros cursos bíblicos, la academia no tiene acreditación, sí se da un certificado, pero
llega a ser lo mismo que lo emitiría un seminario cualquiera. Y en la academia no vendemos eh, decir que estamos acreditados, nos gustaría estarlo. Lo que nosotros decimos es ofrecemos cursos. Y la mayor acreditación sería la mía como maestro y mi trayectoria académica. De ahí a más, en algunos cursos no. Dios mediante, en el futuro, cuando, eh, por un lado, quizá yo tenga el doctorado eh, y luego se tenga más estudiantes, se haga más convenios, quizás se tenga una acreditación o por lo menos membresía con AETAL. Esperamos eso en un futuro, ser miembros de la AETAL, que es la Asociación Acreditadora de Estudios Teológicos, pero la academia en sí no ofrece títulos, solamente el diplomado, no ofrece licenciatura, entonces es muy difícil que te acrediten. Eso hay que hacer la respectiva aclaración. La academia no ofrece títulos, ofrece conocimiento y tiene una perspectiva evangélica, ¿ya? Evangélica, cristiana, cristocéntrica, eh, porque creemos que la academia, no la academia del Campeche solamente, sino que la academia, o sea, la investigación, el estudio profundo, no debe por ningún lado verse comprometida con la ortodoxia. En otras escuelas, por supuesto, excepto seminarios, ¿no? Aunque también hay seminarios liberales, pero en otras escuelas que ofrecen cursos, a veces son sus eh, profesores con doctrinas alejadas del verdadero cristianismo o que no creen ya que la Biblia está inspirada por Dios y que ponen en tela de juicio muchas verdades bíblicas. Aquí no. Se procura hacer ciencias bíblicas con seriedad, la mayor seriedad posible, pero sin negociar con la ortodoxia y con lo que es la fe como tal en Cristo Jesús como Dios, de la verdad de las Escrituras y que servimos en el cuerpo de Cristo sin importar una denominación en particular. Cierro paréntesis y concluyo diciendo, sigan fieles a nuestro buen Dios a pesar de las dificultades, que a su debido tiempo el príncipe de los pastores recompensará a cada quien. Muchas gracias. El Señor les bendiga grandemente. Gracias por compartir este video y que en su misericordia Él les siga sosteniendo. Bendiciones.